Bienvenidas y bienvenidos a Fronteras de Esperanza. Hoy en nuestra serie Verdades que Arden, vamos a explorar el episodio número 5. Y la pregunta es de esas que resuenan fuerte hoy en día. ¿Estoy tomando decisiones por mí o por el algoritmo? Porque vivimos así, ¿no? Hiperconectados, con esta sensación de que tenemos un control, pues, casi total. ¿Qué vemos, qué compramos, hasta qué pensamos? Parece que todo está ahí, a un clic. Pero, ¿es tan real esa autonomía? Como que queda una duda, ¿verdad? Una cosita de si las elecciones son de verdad nuestras. Exacto. Y justo el material que estamos revisando hoy, el capítulo 5 de Preguntas que Arden, nos invita a ir más allá de ver la libertad como nomás poder escoger. Se pregunta, y es una pregunta fuerte, ¿hasta qué punto estas influencias que no vemos, como los algoritmos que nos muestran noticias, o música, o lo que sea, Que están en todo. que están en todo, exacto, hasta qué punto están moldeando cómo actuamos, cómo nos sentimos, incluso qué creemos? O sea, ¿será que esta libertad que sentimos es, pues, una ilusión bien hecha? Así que, bueno, nuestra tarea hoy es justo desempacar esto. Vamos a poner frente a frente la idea cultural de libertad, esa de haz lo que se te pegue la gana, con la visión cristiana que presenta el texto, que la define muy diferente, como la capacidad de poder elegir el bien, pero guiados por el Espíritu. Y el versículo clave aquí es 2 Corintios 3:17. Donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ok, me parece súper interesante. Entonces, a ver, profundicemos. ¿Cómo es que funcionan estas fuerzas invisibles? El texto habla de algoritmos, claro. Redes sociales, streaming, los buscadores. Sí, y fíjate que están diseñados de una forma muy sofisticada. No es que solo te muestren cosas, es que buscan anticipar qué te gusta, a veces antes que tú. Increíble. Refuerzan lo que ya prefieres y, sobre todo, te mantienen ahí, enganchado. El texto usa una frase buena: arquitectura digital. Arquitectura digital. Suena potente. Lo es, porque te rodea y te va moldeando, y muchas veces ni cuenta te das. Y ahí viene la pregunta clave del texto. De todo lo que decido cada día, lo chiquito y lo grande, ¿qué tanto es de veras mío, de mi voluntad? ¿Y qué tanto es una respuesta ya casi programada a lo que me sugieren? Pero, ojo, no es solo lo digital, ¿cierto? El texto también menciona las presiones culturales. Esas son, pues, más viejas, pero igual de fuertes. Lo que se considera normal, el éxito, lo cool. Totalmente. Desde niños vamos absorbiendo qué espera la sociedad de nosotros, cómo vivir, qué valorar, cómo vernos, qué lograr. Y la presión por encajar, por ser parte del grupo, o hasta la presión contraria, por destacar y ser súper original. Que también es una presión. Claro, todo eso nos puede llevar a tomar decisiones que no nacen de nosotros, sino de querer cumplir un guión. Y esta falta de libertad auténtica, dice el texto, genera mucha ansiedad, frustración, ese vacío que tantos sienten. Es como una desconexión espiritual que nos deja vulnerables a otras influencias. Y aquí lo interesante es cómo el texto señala la raíz del problema. Hemos creído que libertad es ser totalmente autónomos, ¿no? Independientes de todo. Pero la propuesta aquí es que la libertad real no es aislarse, sino poder elegir lo bueno, lo que construye. Y eso, dice el texto, necesita conexión con la verdad, no aislamiento. Ok, y el análisis también toca cómo la ciencia y la cultura han tratado de responder a esto de la libertad. ¿Qué dice al respecto? Pues menciona debates bien interesantes. Por ejemplo, desde la neurociencia hay quienes cuestionan el libre albedrío, ¿no? Dicen que quizás el cerebro decide antes de que nosotros sintamos que decidimos. Uf, ese es un tema complejo. Sí, y filosóficamente, pues el debate es eterno. ¿Somos títeres de la biología y el entorno o sí tenemos un espacio real para elegir? Son preguntas que siguen ahí. Y si ves la cultura popular, bueno, ahí lo que rifa es la libertad individualista a tope. El haz lo que te diga tu corazón, sé tú mismo, crea tu propia verdad. Suena muy bien, muy liberador, ¿verdad? Sí, es el mensaje dominante. Pero el texto advierte, ojo, eso puede ser vacío. Porque si mi única guía soy yo y mis ganas del momento, ¿qué pasa si esas ganas me llevan a un mal lugar? ¿O si lastimo a otros? ¿A qué recurro si mi verdad choca con la realidad? Esa autonomía sin ancla puede desorientar mucho. Y está el tema del consumismo que mencionabas.
¿Tener 1000 opciones para comprar o ver nos hace más libres? Esa es una pregunta clave que aborda el material y argumenta que, pues, no necesariamente. La cultura de consumo ha sido súper buena para reducir la libertad a poder elegir entre un menú gigante de cosas. Productos, servicios, estilos de vida. ¿Eres libre si puedes consumir? Claro, la libertad de elegir tu marca de celular. Ándale. Pero tantas opciones, en lugar de empoderar, muchas veces causan la paradoja de la elección. Nos agobian, nos angustian por elegir lo mejor, y al final estamos menos satisfechos. Se vuelve como otra forma de esclavitud, ¿no? Atados a querer, comprar, tirar. Y además, el texto mete otro concepto fuerte: la paradoja de la libertad sin propósito. O sea, si todo es relativo, si cualquier elección da igual al final, pues, ¿importa realmente lo que elijo? ¿Tiene algún peso? Y esa línea de pensamiento, advierte la fuente, te puede llevar al nihilismo, a sentir que nada vale, un vacío de sentido muy profundo. Así que, en resumen, la conclusión de este análisis sobre las respuestas que da el mundo es que ni la autonomía radical, ni el relativismo, ni la libertad de consumo logran llenar ese hueco profundo que tenemos. Porque, como dice el texto, no solo queremos poder elegir, queremos elegir bien. Buscamos que nuestras decisiones tengan sentido, un propósito que las conecte con algo más grande. Justo aquí es donde la conversación se pone, creo yo, aún más interesante. ¿Cómo entra la Biblia en todo esto? ¿Qué dice sobre la libertad según la fuente que estamos viendo? ¿Ofrece algo distinto a ese vacío o a sentirnos manipulados? Definitivamente. Y aquí es donde la perspectiva cambia radicalmente. El texto subraya que la Biblia ve la libertad no tanto como algo externo, no estar preso, por ejemplo, sino como una realidad espiritual, muy profunda, transformadora. Y el versículo clave, el que ya dijimos, es 2 Corintios 3:17. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esto es revolucionario. ¿Por qué revolucionario? Porque no liga la libertad a no tener límites como pensamos hoy. La liga a la presencia y guía del Espíritu de Dios. Es una libertad para algo bueno, no solo libertad de algo malo. Y esta idea viene desde el principio, ¿eh? Si te vas al Edén, Adán y Eva eran libres, pero su libertad tenía sentido dentro de su relación con Dios. Él les daba propósito, límites sanos. La famosa caída, desde esta visión, fue un mal uso de esa libertad. Elegir desconectarse de la fuente de vida, buscando una autonomía que era una ilusión. Y esa elección, dice la Biblia, no trajo más libertad, sino esclavitud. Al pecado, al egoísmo, al miedo. Entiendo. Y eso se ve luego en la historia de Israel, ¿no? Los liberan de Egipto, pero en el desierto como que extrañaban la esclavitud. Les costaba vivir en libertad responsable. Es un ejemplo perfecto, justo. La liberación física fue solo el primer paso. La libertad de verdad necesitaba un cambio por dentro y una estructura. Por eso Dios les da la ley, hace un pacto con ellos, les da identidad, propósito. No era anarquía, era una libertad orientada a vivir bien, en comunidad, con justicia. Y luego llega Jesús. Y Jesús le da una nueva dimensión. Dice esas palabras famosísimas en Juan 8:32. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero ojo, no hay que quedarse ahí. Poquito después, en Juan 8:36, da la clave. Así que si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. La libertad máxima entonces no es una idea, ni siquiera solo saber la verdad. Es una relación personal con Cristo que te libera. Y Pablo, el apóstol Pablo, desarrolla esto muchísimo. En Gálatas 5:1 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Así que manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Ese yugo es el pecado, claro, pero también la trampa de querer ganarse a Dios a base de cumplir reglas, o al revés, dejarse llevar por cualquier impulso. Pero no es un haz lo que quieras, ¿verdad? Para nada, y eso es crucial. No es libertinaje. Pablo lo aclara luego en Gálatas 5:13. A ustedes, hermanos, se les llamó a ser libres, pero no usen esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Es una libertad paradójica. Eres más libre cuando te entregas a servir por amor, no cuando solo buscas lo tuyo. Entonces, para que todo esto funcione, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo que mencionabas con el versículo de Corintios? Es fundamental. Es el motor de esta libertad.
Romanos 8 lo dice clarito. Pues mediante Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, el Espíritu hace dos cosas claves según esta visión. Uno, te libera por dentro del poder del pecado y la culpa. Y dos, te capacita, te da la fuerza y la dirección para vivir diferente, de acuerdo a esa libertad. Te guía a la verdad, te impulsa a amar, te fortalece para elegir lo bueno aunque cueste. Entendido. En resumen, la visión bíblica que presenta la fuente es que la libertad más profunda no es que no haya influencias, sino estar influenciado y guiado por el Espíritu de Dios. Es una libertad activa, relacional, con propósito, muy diferente a la libertad pasiva y a menudo manipulada de los algoritmos o la cultura. Ok, vamos cerrando y recapitulando. Vimos cómo esa sensación de libertad que tenemos en el día a día, con tanta conexión y opciones, puede ser engañosa, ¿no? Frágil. Los algoritmos nos guían, las presiones culturales nos moldean, a veces sin darnos cuenta. Exacto. Y vimos que las respuestas típicas de la cultura, buscar autonomía total, la libertad como consumo, el relativismo de que todo vale, pues, según el análisis, seguido dejan un vacío, falta de dirección, de propósito. Y frente a eso está la perspectiva bíblica. Una libertad diferente. No es hacer lo que quieras sin límites, sino tener la capacidad, dada por el Espíritu, para elegir el bien, la verdad, el amor. Anclada en Cristo. Anclada en la relación con Cristo, como dice Juan 8:36. Activada por el Espíritu Santo, como dice 2 de Corintios 3:17. Y que se vive, no en el egoísmo, sino en el amor y el servicio, como dice Gálatas 5:13. Entonces, ¿qué nos llevamos? Si algo de esto hizo clic, si hay esa sensación incómoda de no saber si uno decide por sí mismo o si la libertad actual se siente hueca, superficial. Bueno, la propuesta del texto es voltear a ver esta otra libertad, una que no se basa en no tener límites, sino en tener sentido y dirección divina por dentro. Es como una invitación a pensar, ¿camino con el espíritu o me dejo llevar por el algoritmo y la presión? De hecho, el capítulo termina con algo muy práctico, una sugerencia para quien quiera explorar esto. Es una oración simple, como un primer paso. Espíritu Santo, guíame, enséñame a vivir en tu libertad. Libérame de lo que me ata y no me deja ser verdaderamente libre. No como magia, sino como una invitación a empezar un diálogo, a buscar una libertad más honda, con más significado. Pues ha sido un análisis muy interesante. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración de Fronteras de Esperanza y Verdades que Arden. Esperamos que esta reflexión sobre la libertad en tiempos de algoritmos les haya sido útil, que les mueva a pensar. Sí, ojalá que estas ideas inviten a cada quien a mirar sus propias decisiones y a preguntarse dónde está buscando de verdad su libertad y su sentido. Les esperamos en la próxima entrega de Verdades que Arden. Hasta entonces,